Vos grabá esta que yo grabé la primera. Listo, ahí estoy Yo grabando. estoy convirtiendo la primera, vos hacés la segunda. Perfecto. Así Perfecto. queda completa. Muy bien. Bueno, continuamos. Según lo que vimos antes, hay una relación entre la presión y la temperatura cuando mantenemos un volumen constante, ¿no? Recién dejábamos la olla con un volumen constante, la cantidad de sustancia o de líquido en el recipiente no variaba. Así que ahora vamos a probar hacer esto mismo, pero en un simulador, a ver qué pasa y qué nos da, ¿sí? Les voy a pasar el link del simulador. Ya voy. Van a ver que les aparece, ahí se los pasé, díganme si lo pueden usar todos y si no se los comparto. Van a ver que les aparecen varias opciones, tienen que tocar la que dice ideal. Perfecto. ¿Sí? ¿Lo pudieron abrir? Dice ideal, recuerden. Perfecto. ¿Están todos? Sí. Ok. Sí. Recuerden, para este caso, mantener el volumen, cuando dice mantener constante, marquen la opción volumen, ¿sí? Así simulamos lo que hicimos recién, y van a ver que abajo hay un émbolo o como un inflador. Bueno, eso es para meter partículas dentro del recipiente. Pónganle algunas partículas y después no lo vuelvan a modificar porque si no va a variar. Van a ver que hay variaciones. Por ahora, pruébenlo así. Después pueden jugar y variarlo. Bueno, y después empiecen a investigar un poquito, a ver qué encuentran. Tiene tapa, dice Eduardo. ¿Cierto? Bueno, por ahora la dejamos cerrada. ¿Está bien? Como la olla a presión. ¿La temperatura la conservamos constante también? O sea, ¿la temperatura la conservamos? La idea es que vayan jugando con el tema de la presión y la temperatura y a ver... Sí, pues yo estoy cambiando. Sí, la idea es que vayan viendo cómo se modifica una respecto de la otra. Sí. ¿Sí? Escucho mouse. Es el mío, perdón. No, digo que estamos jugando. Tiqui, tiqui, tiqui. Que bajen la temperatura, la suban, que hagan lo mismo con la presión, modifiquen la presión, a ver qué pasa. Y después quiero que hagan otra cosa. Una vez que jugaron. Perdón, Pau, ¿cómo modifico la presión? Arriba a la derecha tenés Sí. una aguja y abajo te aparece un cartelito Sí. que dice 0 Entramos atmósferas en principio. en ideal, ¿no? Sí. Sí, estamos en ideal. Ahí está. La voy cambiando. Sí, y si no, aumentás el... Perfecto, perfecto. Ahí está. Pero la presión Cambia la la altura podemos cambiar a gusto, ¿no? ¿Qué me permite No, cambiar la te temperatura? cambia la unidad, atmósfera o te kilopascal. cambiaron, perdón. Claro. Sí, No. no cambia la presión. Para cambiar la presión tengo que cambiar la temperatura. Lo que decíamos antes Es verdad. es lo que Le nos está das pasando. calor, le das al- calor y aumenta la presión, que sale el fueguito. Y si vas para abajo, te sale el hielo. ¿Y está bien decir le doy frío? Perdón, a mí no me aparece. No puedo cambiarle la temperatura. Con la... Con el balde. Claro, anda al balde abajo que dice Y hay que calor, sostenerlo. frío. Ah, ok, ahí está. Hay Y que ahí subís sostenerlo. y bajás. A mí me apareció. Ok. Sí, está raro eso de calor. Hay una manija a la derecha, a la izquierda del recipiente, una manija a la izquierda, que lo que permite es achicar el volumen. En ese caso es si pusiste en mantener constante nada, porque si supuestamente mantener constante el volumen, eso no te lo permite. Pero podemos, ya que Eduardo remite a eso, podemos probar. Lo que vamos a hacer ahora es poner en mantener constante, vamos a poner nada, Dale. y vamos a achicar el recipiente al máximo. Bueno. ¿Tienen partículas todavía?
Sí. Sí. Bien, Sí, la sí. dejamos constantes y vamos a poner y mantener el calor a tope Bueno. durante un tiempo y vamos a ver qué está pasando. Buena etapa, Esperen, Mónica. esperen a que... Se fueron las partículas al más allá. Bueno, Respondió tu pregunta primera para los grupos. Sí. ok, esa era la idea. Uf. ¿Explotó la olla? Me explotó la olla. Explotó la olla. Ay, la mía todavía no. Uf. A ver si puedo hacer explotar ¿Qué la olla. ¡Ah, qué grande! hay que Explotó hacer? la olla. Es genial. Sí. Todas las Perdón, partículas están dispersas. Volando por Paula. todos lados. ¿Sabés qué me hace acordar esto? ¿Qué hay que Al mantener accidente de constante? Chernobyl. Al Ay, accidente de Chernobyl. Sí, Ay, ¿por qué, Eduardo? A ver, muy, contanos. muy asertivo. No voy a contar eso, pues muy largo, pero el accidente fue en parte porque la presión y el calor del reactor no pudo bajarse, la temperatura y la presión, y la tapa, obviamente, cedió. Y cedió todo, la tapa principal y después el techo del techo. Claro. Es como, digamos, una especie de problema de olla a presión. La diferencia es que el combustible nuclear, digamos, no es que pasa de 10 a 20 en horas, es exponencial el crecimiento de la temperatura y la presión. Bueno, muy bien. Entonces, por lo que dijo Eduardo y por lo que fuimos probando, ya están todos, volvieron todos para acá, volvieron al Zoom, Sí. siguen jugando. Sí. Después, bueno, les queda el link para seguir jugando en sus casas. Bueno, les voy a compartir pantalla. Pizarra, más que nada. Y entonces, ¿qué pasó recién? Lo que fueron viendo es que cómo se modificaba manteniendo el volumen y se me trabó la palabra, y la cantidad de gas constante, ¿no? Sí. Hicimos eso. ¿Y qué vieron que sucedía? Aumentamos la temperatura. Ok, y al Le aumentar dábamos la calor. temperatura, Le dábamos calor y aumentaba la presión. bien. ¿Y alguien probó hacerlo a la Sí. inversa? O sea, Sí, yo bajar la probé. temperatura. Sí, disminuía la presión. Ok, ¿todos están de acuerdo? ¿Todos notaron lo mismo? Sí. 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 Lo que sucede es que a medida que aumenta la presión, aumenta la temperatura. Y a medida que baja la presión, baja la temperatura. En este caso lo probamos aumentando la temperatura y bajando la temperatura. Nosotros no podíamos variar el tema de la presión, pero nos daba un indicador. ¿Sí? A Profe, volumen, sí. ¿eso es como cuando cargas gas en el auto que se calientan los tubos? ¿Es lo mismo? ¿Podemos investigarlo y te puedo responder más adelante? Sí, por supuesto. Perfecto, lo podemos investigar y lo vemos la clase que viene. Porque no sabría responderte en este momento. Y porque el tubo no tiene gas, tiene el volumen constante. Sí. Yo lo pongo en el surtidor y le echo un montón de gas. Lo que pasa ahí adentro es que aumenta la presión, porque le estoy echando gas. Y al estar aumentando la presión, digo, se me ocurre, porque yo noté que se Podría calienta el tubo. ¿No? Podría Aumento ser. la presión, aumenta la temperatura. Pero en ese Pero- caso no le pero en estoy esto- insertando gas, o sea, que estoy modificando la cantidad de gas presente. Claro, Y eso. en Sí, este caso, pero estoy aumentando la presión. Ah, bueno. ok, pero Sí. es posible, probablemente tenga que ver, pero en este caso estamos hablando únicamente de gas, cantidad de gas constante. Está Si bien. nosotros le incorporamos gas, van a modificarse todas las variables, ¿sí? Ah, Y sí, solamente entendí, acá profe. dejamos volumen y gas constante. Más adelante vamos a ver ese caso igualmente, ¿está bien? Bueno, gracias. Lo retomamos más adelante. Bueno, muy bien. Entonces,
Lo que sucede es que el señor Gay-Lussac estableció una ley. ¿Está escribiendo? No. En el año, aproximadamente en el 1800, Gay-Lussac era un químico y físico francés que estableció una relación de proporcionalidad entre la presión y la temperatura justamente a volumen y gas y cantidad de gas constante, ¿sí? O sea, como vimos recién, cuando la temperatura aumenta la presión, cuando la temperatura disminuye la presión, siempre manteniendo una proporción constante, ¿sí? Esto lo podemos escribir de esta manera. Nos ayudamos de la matemática para poder comprenderlo, ¿sí? O también presión sobre volumen, sobre temperatura, igual a constante, ¿sí? Si la presión aumenta al doble, para poder mantener constante esta igualdad, la temperatura, ¿qué tiene que pasar? Aumentar. Aumentar. Al doble, igual, al doble. ¿Sí? Al doble. Si uno Porque aumenta dijiste el que era doble, igual o no. perfecto, perfecto. Si uno aumenta el doble, el otro, para mantener la proporción, se tiene que aumentar el doble. Lo mismo para disminuir. Que son, pero directamente proporcional. Exactamente, es una relación directamente proporcional. Y eso lo podemos ver gráficamente. ¿Ustedes gráficamente saben lo que significa o cómo lo podemos visualizar? Si hacemos un gráfico de presión en función de la temperatura. ¿Qué significa esto? Como en matemática, que Exactamente. nos hacen dibujar. Y va a ser como una función perolineal. Al ser pero directamente proporcional va a ser 1 a 1. Y como va a ser pero una función pero afín. Ok, entonces lo podemos dibujar con una recta. Con una recta, exactamente. ¿Así? Sí. Sí. Bueno, muy Sí. bien. Bueno, entonces Gay-Lussac estableció... Sí, No, tenía dudas con respecto al gráfico, pero bueno, no, nada. sí, contame. Sí, o sea, estoy mirando que vos, con expresión igual a la constante, o sea, acá, ¿qué refería al constante? Porque la fórmula no me estaría quedando clara, más que nada, porque veo la K, y como la K la asocio a Kelvin, pero nada que ver, veo E igual a K por T. Claro. K es una constante que tiene que un valor, es un número, ¿qué es? K es una constante que depende del gas, ¿sí? De la cantidad de gas que haya presente. Sí. P Entonces, refiere a temperatura y presión refiere a, P refiere a presión. Es una relación de proporcionalidad, no es que... claro, o sea, es por eso mi pregunta es, o sea, es dividir la presión sobre la temperatura, eso me va a dar esa famosa constante que va a estar medidas en atmósfera sobre Kelvin, o sea, no sé si me estoy explicando. Claro, Que la constante no, es un número, no sé si me explico bien. La constante es un número O es una que tiene relación. Sí, es una relación, tal como dijimos, que va a provocar que se mantenga la proporción, justamente, ¿sí? Ok. No vamos a ver... Va a ser el resultado de esa cuenta, que siempre Sí. quiero que me dé lo mismo o no. Exactamente. No vamos a ver específicamente ahora las cuentas porque nos llevaría mucho tiempo más, lo vamos a retomar más adelante. Pero lo que necesito que quede claro es que a medida que la presión aumenta, también aumenta la temperatura, ¿sí? Eso es lo que quiero que sepan. Eso es lo que vimos en el simulador, ¿no? Claro, en forma proporcional, o sea, si la temperatura aumenta 1 grado, por así decirlo, el volumen aumentará X, entonces la misma proporción, digamos. Claro. ¿Sí? Sí, siempre la división de esos dos me va a dar el mismo número. Okay. Claro. Bueno, muy bien. Bueno, ¿quedó claro? Sí.
Sí. Bueno, muy bien. Entonces, les propongo que para la clase que viene piensen, según estos 3 parámetros, ¿qué tienen en común un pulmón humano cuando respiramos y una jeringa cuando nos ponen una inyección? ¿Sí? Yo esta actividad igualmente se las mando por la plataforma. Estas bueno. para relacionar. ¿Está bien? ¿Individual? Sí, es individual, igual si pueden charlarlo entre ustedes, si tienen conexión, no hay problema, pero lo vamos a Si lo retomar la hacemos clase que entre viene. 2, te decimos quiénes escribimos. Sí, igual van a tener que contarme la semana que viene lo que fueron pensando, así que cada uno Bueno, está bien. pueden compartir ideas, no hay ningún problema. Entonces no hay que entregar ningún trabajo. No, por ahora no, es solo a modo de pensar. Gracias, bueno. profe. Y bueno, eso es todo. ¿Hay alguna duda? No. Bueno, genial, muchas gracias. De nada. Gracias, Pau. Gracias. Bueno, Gracias, muchas Pau. gracias. Estuvo muy bueno. Eduardo, Gracias ¿quiere a todos. decir algo? No, solamente comentaba que hay una crítica subliminal de Valeria cuando dijo, no hay que entregar trabajo. Va un poquito para... Sí, fue para mí. Perfecto. Muy interesante, muchas gracias, muy interesante. Bueno, Te hago una pregunta, Paula. ¿Vos ya dejaste de grabar? no. Ahí Bien. dejo de grabar. No, porque